Bien, muy buenos días. Les saluda Gustavo González, quien va a ser su facilitador en el seminario de actualización, seminario que de alguna manera hace la síntesis del cierre de la maestría en docencia superior en ISAE Universidad. Como ustedes saben, además pues de compartir con ustedes como facilitador, como profesor, pues estoy al frente de la universidad como rector. Para mí es un gusto y un placer también compartir estos espacios de clases, porque soy docente y porque es una manera también de mantenernos cerca en estos procesos, ¿no? Que no necesariamente son solo administrativos, sino también académicos. Entonces, el seminario de actualización tiene una estructura que les permite a ustedes, pero también a la institución, de alguna manera visualizar el camino formativo que ustedes han tenido para la docencia superior y qué aspectos podemos nosotros retomar, recuperar en ese ejercicio de la formación. Yo, para facilitarles, porque sé que no están todos y porque aunque yo de alguna manera grabo las clases como estas, sí voy a hacer solo una lección breve de presentación de todo lo que vamos a hacer. Y en cada lección les voy a dejar un pequeño video explicativo de las actividades. Eso permite dos cosas. Una, que ustedes puedan volver sobre el texto, sobre el video o sobre la información todas las veces que quieran. Segunda, que son fracciones breves de las actividades que hay que hacer, cómo estructurarlas y el material de lectura. Y lo tercero, porque en la sesión presencial, que va a ser una sesión que nos vamos a dedicar bastante tiempo, vamos a aprovecharla al máximo, Dios mediante, y que de alguna manera ustedes se puedan llevar pues toda esa información para el ejercicio pronto de la docencia. Entonces, fíjense, nosotros vamos a dividir la asignatura en 4 unidades, 4 lecciones, ¿no? La primera lección la vamos a dedicar, que ya está publicada en el campus virtual, la vamos a dedicar a lo que es el diseño instruccional. Les pregunto, ¿ustedes saben qué es el diseño instruccional? Solamente díganme sí o no. ¿Saben qué es el diseño instruccional? ¿Han escuchado de él? ¿Saben algo? ¿Lo han practicado en algún momento? A ver, lo pueden poner en el chat. Pueden abrir su micrófono si lo desean. ¿Saben qué es el diseño instruccional? A ver, Maribel, Yesenia, Rumildo, Carlos, Odilis, Militza. ¿Cómo? No escuché bien. Le decía que mi persona no conoce lo que usted refiere, profesor. No conoce qué es el diseño instruccional. Ok, está bien. No pasa nada. Ok, entonces fíjense, en este momento, el diseño instruccional es una de las estructuras de planificación que están en torno a la planificación educativa que data del siglo pasado. Por lo tanto, no es posible que ustedes se vayan de la maestría sin saber qué es. Cuando avancemos y yo les presente la actividad, se van a dar cuenta que hay que referir al trabajo de previsión de la enseñanza y previsión del aprendizaje. Entonces, lección 1, el diseño instruccional. Se va a dedicar fundamentalmente a cómo se hace el diseño de los aprendizajes. No podemos decir qué es la planificación, y esto hay que aclararlo. Se va a parecer mucho, pero ¿por qué no es la planificación? Porque la planificación es una parte del diseño instruccional. Por eso mi presentación el día de hoy tiene que ver con el diseño para que lo podamos comprender. Fíjense, el diseño instruccional tiene modelos, es decir, varias maneras de hacerlo.
Así como usted puede ver que la planificación de los aprendizajes tiene varias maneras. Incluso si usted trabaja en una escuela, si usted trabaja, por ejemplo, los que son docentes de profesión, trabajan en una escuela de Meduca, tienen una estructura para planificar. Pero si trabajan en una escuela privada, pues es probable que tengan otra estructura. Y esas estructuras obedecen a modelos. Algunos de ustedes va a ser profesor nuestro y nosotros tenemos una estructura para planificar. Algunos de ustedes querrá ser profesor de la Nacional y tienen una estructura para planificar. Es decir, esas estructuras que vamos a llamar o que obedecen a modelos pedagógicos pasa también con el diseño. Sin embargo, los diseños instruccionales que tienen que ver justo con instrucción, se vinculan muchísimo con lo que yo voy a dar en mi clase. Y todos los diseños arrancan con un detalle muy importante que son las necesidades de instrucción. Es decir, cuál es el diagnóstico del grupo con el que yo voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, para que el diseño instruccional tenga sentido y a la vez tenga efecto positivo, necesitamos vincularlo directa y proporcionalmente a la necesidad. Entonces, nada hago, por eso el seminario arranca así. ¿Por qué? Nada hago con venirles con la teoría del diseño si yo mismo no diagnostico qué saben ustedes del diseño o de los contenidos que vamos a trabajar. Entonces, ese es uno de los primeros elementos. Con el diseño vamos a trabajar una estructura, un formato que yo les voy a ofrecer y les voy a explicar cómo utilizarlo para que puedan desarrollar un diseño escrito. Eso es un trabajo que van a entregar y es la primera tarea. Esa tarea es totalmente individual, porque esa tarea está casada con la tercera lección. Entonces, vamos a dividir así la situación. Lección 1, nos vamos a referir al diseño instruccional. Lección 2, nos vamos a referir a las estrategias del pensamiento crítico y creativo. ¿Okay? Yo les voy a enseñar una serie de estrategias que vamos a poner en práctica en la sesión presencial. Yo les voy a dar toda la teoría previamente y ustedes van a preparar sobre ellas unas actividades que yo les llevo para ese día, para que las hagamos en físico y ustedes se queden con ese banco de actividades. ¿Ok? La tercera lección la vamos a centrar en la actividad que va a corresponder prácticamente al trabajo final, que va a ser la microclase. Van a preparar una microclase. ¿Cómo la van a preparar? Con el diseño instruccional y con las estrategias de pensamiento y creatividad. ¿Ok? Entonces, las 4 lecciones van hiladas en lo que son las 4 áreas más importantes de la docencia superior. Diseño instruccional, estrategias de pensamiento crítico y creativo, microenseñanza, es decir, van a darnos una clase. En la sesión presencial nos van a dar una clase. Ahí no admito que no puedan llegar, ahí no admito que no puedan asistir, ahí no, el que no haga esa parte no va a haber manera de que la pueda recuperar. Por favor, tómenla en cuenta y transmítanla así a sus compañeros. ¿Ok? Porque es muy difícil remontar una microclase sin los demás, ¿no? Así que es importantísimo, ¿no? Y el cuarto módulo es el módulo de la evaluación. El módulo de la evaluación vamos a repasar algunos aspectos necesarios entre las técnicas, el modelo de la evaluación formativa, que es el modelo más, en este momento, el que está teniendo más tendencias en el mundo y su uso, cómo se usa ese modelo de evaluación formativa y algunos aspectos y sugerencias para la evaluación de los aprendizajes andragógicamente, es decir, para adultos, que es un poco el trabajo que a ustedes les va a corresponder hacer. Entonces, repaso para todos. Lección 1, diseño instruccional. Entonces, en la lección 1 ya les estoy colocando materiales y yo les hago un pequeño video
que no supere los 5 minutos, 10 minutos, breves, para que revisemos juntos en ese video el contenido y qué es lo que deben realizar. 2. Estrategias de pensamiento crítico y creativo. Lo mismo, presento las estrategias, explico cómo se utilizan, para qué se utilizan, se pueden aplicar con niños, con adolescentes, se pueden aplicar con adultos y dan muy buenos resultados. Microclase, cómo se hace una microclase, qué es una microclase, qué partes debe tener su microclase y cuál va a ser la práctica de la microclase que usted va a hacer frente a nosotros en la última sesión, en la sesión presencial. Y la evaluación. Para la microclase usted va a aplicar elementos de evaluación. Por eso las 4 lecciones van a irse abriendo todas antes de nuestro encuentro presencial. Sí les adelanto, y ya le había manifestado al profesor Rafael el tema de fechas, lo siguiente. De acuerdo a las fechas, esta materia que arrancamos hoy, ¿verdad? Debería terminar el 8 de octubre, pero le he pedido que les convoque para el 15, que siendo además quincena, siempre es mucho más sencillo la movilización porque ha habido cobro, ¿verdad? Y eso les puede beneficiar. Y luego porque les daría un poco más de tiempo para preparar las actividades relacionadas con el fin de la clase. Yo le transmití esa idea, sobre todo porque el 8 estamos cerrando también el Congreso de Derecho y hemos pedido que todas las clases sean virtuales. Y ustedes ya están teniendo esta virtual, por lo tanto necesitamos visualizarlo bien para ese día. Entonces, por eso nos movemos un sábado más para la sesión presencial. Sobre esto que he dicho hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algo que le llamó la atención de lo que yo dije, algo que quisiera que le explicara mejor? Estoy a sus órdenes. No todos al mismo tiempo, por favor. ¿Sí? A ver, aquí hay algo en el chat. Vamos a revisar. Damaris está en espera. No, en espera no hay nadie. En espera, cuando alguien está en espera, a ustedes también les aparece que la persona está en espera y le pueden incluso dar acceso. No, no me aparece nadie fuera en la sala de espera. Ajá, aparte de este detalle del chat que nos coloca Yesenia y que le agradezco. Milix, habías dicho algo, la verdad no. Me imagino que era referido al diseño instruccional, ¿verdad? Entonces, ajá. Yesenia, te escucho. Buen día, profesor. Compañero. ¿Aló? ¿Sí? ¿Nos dices algo, Yesenia? ¿O es Damaris? Ya yo tengo que Yesenia está intentando entrar, ¿no? Y de hecho la tengo como asistente porque ha estado pendiente de la actividad, ¿sí? Pero no la logro. Es la señal, no podemos hablar, pero sí escuchamos la clase. Perfecto. Perfecto. Sí, por lo menos sí me escuchan bien. Sobre lo que están escuchando, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna recomendación? Lo del 15. Ok, Damaris está contigo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ya la tengo entonces en asistencia. Sin problema. ¿Alguna pregunta? Lo del 15, está claro que es el 15 que nos vamos a ver, no el 8.
Yo me voy a trasladar hasta allá para poderme reunir con ustedes y estaré disponible pues el tiempo que haga falta, porque sí me interesa y es mi deseo poder compartir con ustedes algunas experiencias actuales en docencia superior que son tendencias muy nuevas, que por eso entiendo que no sepan lo que es diseño instruccional. Repito, aunque el diseño instruccional no es algo nuevo, es algo poco utilizado en Panamá. Y por eso lo estamos de alguna manera tratando de desarrollar. Yo lo vengo utilizando desde hace más de 15 años y da muy buenos resultados. Es una manera de planear la enseñanza, como les dije, pero tiene unas estructuras muy particulares. Entonces, quisiera darles al menos un abreboca, como aquel que dice, de lo que es el diseño instruccional. Yo les voy a presentar. Voy a dejar de compartir aquí y voy a compartirles ahora otra ventana, otra pestaña. Okay. Esto que vamos a trabajar ahorita, por ejemplo, es el diseño a requerir de la misma planeación, ¿no? De la misma estructura. Esto lo presenté justo en un congreso organizado por la Comunidad de Educadores Google de Bolivia. Yo soy el líder de la Comunidad de Educadores Google de Panamá y justamente hacía el planteamiento de qué es el diseño instruccional para entornos virtuales. Entonces, fíjense, el diseño instruccional no es la planificación didáctica o la planificación analítica, como la conocemos en ISAE Universidad. El diseño instruccional es la forma particular como cada docente, desde sus propias concepciones, genera estrategias para llevar a la práctica lo planificado. Es decir, la planificación es una parte, pero el diseño instruccional realmente su fuerte va a estar entre las necesidades, el diagnóstico del grupo y las estrategias que desarrolla para llevar adelante lo que planifica. Es decir, yo quiero que ustedes sepan de diseño instruccional. Eso es mi planificación. Pero mi diseño instruccional se va a centrar en las estrategias que yo les voy a plantear para que lo aprendan. Yo quiero que ustedes sean los mejores docentes universitarios. Entonces, el punto de alcance va a estar en qué estrategia utilizo para que usted pueda realmente desarrollar toda lo que es la estructura del diseño instruccional en la microclase. La planificación didáctica garantiza la cobertura curricular, prepara la enseñanza en correspondencia con las especificaciones curriculares y necesidades que emergen durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la planificación didáctica, para explicarme mejor, es mucho más centrada en el currículum, en lo que hay que dar. Por eso la planificación analítica que hacemos los profesores en ISAE Universidad y en cualquier universidad se centra en lo que me pide la materia, que es la planificación sintética o el programa de la asignatura. La materia seminario de actualización consiste en un seminario que permite sintetizar los elementos más resaltantes de toda la maestría y que usted se sienta pues preparado para ir a la práctica. Ahora bien, eso puede quedarse en la planificación didáctica. El diseño instruccional va a ir más allá porque es más grande y porque además se va a centrar en las estrategias, en dos tipos de estrategias. Las estrategias de enseñanza, que son las estrategias que dependen del docente, del profesor, y las estrategias de aprendizaje que dependen del estudiante. Les pongo un ejemplo. Si yo les pido que hagan una infografía, el desarrollo de una infografía. Recordando que infografía es una construcción visual que hace una persona dedicada a un tema para informar de un tema y que visualmente pues tiene es llamativa, sintética, tiene síntesis o se hace en forma de síntesis y es digital, no se imprime o no se suele imprimir.
Si yo les pido que hagan una infografía y ustedes para esa infografía tienen que investigar, procesar, ¿eso sería una estrategia de enseñanza o una estrategia de aprendizaje? Esa es la pregunta que hace el diseño instruccional. Sería una estrategia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la infografía está centrada en que la haga el estudiante. Yo solamente pedí la infografía, pero el estudiante es el que la va a desarrollar y la va a desarrollar con aquello que lee, con aquello que investiga, con aquello que estudia. Entonces, eso se llama estrategia centrada en el estudiante. Es decir, es una estrategia de aprendizaje. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza? Son las que yo sí utilizo para desarrollar un contenido, un conocimiento. Por ejemplo, para mí la estrategia de enseñanza en este momento es presentación de información a través de un recurso, que es, en este caso es el Google Slide o presentaciones de Google, que es lo que están viendo. ¿Sí? Entonces, una cosa es la enseñanza, la estrategia, perdón, de enseñanza, que repito, depende del profesor, y otras son las estrategias de aprendizaje que son necesarias o son establecidas por el estudiante. Permítanme que el profe Rafael. Profe, no se le escucha. Esperen un momento, chicos, estoy con el profesor Rafael. Por eso apagué el audio.
Ok, gracias y disculpen. Justamente el profe Rafael para otra actividad. Fíjense, como dice Yesenia, el diseño instruccional es como los conocimientos y las habilidades atractivas de cada docente. Las pone de manifiesto, es decir, el diseño instruccional ayuda a que eso se ponga de manifiesto. Hace muchos años yo hice una investigación y concluía, para no enredarlos, concluía que el diseño instruccional era lo mismo que la planificación. En ese momento concluía eso. ¿Por qué? Porque para la comprensión de nosotros, los profesores, yo también soy especialista en docencia superior, en ese momento hacíamos la salvedad de que el diseño instruccional terminaba siendo la planificación del profesor. Algunos autores rechazan esta estructura. ¿Por qué? Porque el diseño instruccional tiene más detalles y tiene más partes que la propia planificación. Y lo van a ver en la estructura que les voy a plantear. Vamos a seguir con la presentación un poco porque quiero retomar estas ideas que mencionó Yesenia y que nos pueden servir a todos los demás. Fíjense. Algunos hitos relevantes del diseño instruccional. Recuerden que la palabra hitos quiere decir que son momentos de la historia, ¿no? Momentos importantes. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, en 1940 o la década de los 40, había necesidades de formación experimentado por la milicia norteamericana. Ahí nace el diseño instruccional, ¿sí? Espacios de formación especializados, necesidades de formación claras. En 1950 se comienza a hablar de sistemas instruccionales. Es decir, era una instrucción programada y un análisis de la tarea. El estudiante, por ejemplo, el estudiante militar, recibía instrucción para utilizar un fusil. Perdonen el ejemplo, ¿no? Pero recibía instrucción. Entonces, eso era basado en una necesidad con una programación instruccional muy clara, porque el fusil, es decir, una máquina que hay que operar y que al operarla, al utilizarla, pues tiene unas implicaciones y hay tareas para limpiarla, armarla, desarmarla. Entonces, el diseño instruccional se focalizaba a tareas muy concretas. En el 1970 se consolidan lo que se llaman los modelos de diseño instruccional. Ya es la estructura de esos modelos a partir de los avances de la pedagogía. La pedagogía avanza, es decir, las maneras de enseñar mejoran, avanzan y comienzan entonces a utilizarse modelos. ¿Qué son modelos? Recuérdense que los modelos son representaciones de la realidad, ¿sí? Un mapa es un modelo, una representación gráfica de cómo es un país, una provincia, un lugar. En 1980 se utiliza el concepto ahora de tecnología educativa, que la tecnología allí en ese momento no se está refiriendo a las computadoras ni al internet, se está refiriendo a las técnicas que utiliza el docente intencionalmente para enseñar. Entonces, eso va a apuntar después a las TIC, pero en realidad las tecnologías educativas o la tecnología educativa como concepto no se refería sino solamente a las técnicas que utiliza el docente. Eso lo vamos a repasar en la sesión presencial. Entonces, ¿qué concepciones de diseño instruccional hay? Hay gente que dice que el diseño instruccional es una ciencia, porque estudia el desarrollo, implantación y evaluación, además del mantenimiento, de situaciones que facilitan el aprendizaje. Ven que es más que la planificación. Es decir, el diseño instruccional comprende también la ejecución. Por eso hablo después de microclase. Es una disciplina porque es una rama del conocimiento relacionada con la investigación y con las teorías acerca de las estrategias instruccionales. Es decir, que es una disciplina científica, ¿no? Que quiere decir que tiene una estructura científica. A ver. En ese sentido, también el diseño instruccional es una realidad, porque el diseño puede comenzar en cualquier momento, en cualquier fase, ¿sí? No necesariamente solo en el diagnóstico, ¿no? El diseño instruccional puede
abarcar varias estructuras. Al final, el diseño instruccional es un proceso. ¿Por qué? Es un proceso de desarrollo sistemático. ¿Por qué se habla de desarrollo sistemático? ¿Qué es sistemático? ¿Qué quiere decir la palabra sistemático? Quiere decir que la palabra sistemático tiene pasos, tiene maneras estructurales de hacer las cosas. Tiene aseguramiento de la calidad porque garantiza que todo el proceso se haga correctamente. Tiene algo que llamamos análisis de necesidades y metas. ¿Cuáles son las necesidades de este grupo y cuáles son las metas a las que quiero llegar? Por eso este seminario de actualización uno lo va a estructurar en función de la meta que queremos lograr con ustedes como estudiantes. Desarrollo de un sistema proporcionado e intencional. ¿Qué quiere decir proporcionado? Que se adapta a la necesidad de ustedes, en este caso, ¿no? A la necesidad de los grupos. E intencional porque no hago las cosas porque me parecen, porque a ver si me sale bien, sino que lo hago con una intención clara, ¿no? Con un deseo claro de hacer las cosas. Y que tiene sus propios materiales y evaluación. Entonces, el diseño instruccional en todo esto tiene una aplicación interesante en lo que llamamos e-learning, ¿no? En el aprendizaje, lo que vamos a llamar el aprendizaje electrónico o digital, el aprendizaje mediado por tecnología. 5 cosas importantes, por favor, del diseño instruccional. Primero, es un aprendizaje adaptado a las necesidades y objetivos de los estudiantes. No es solamente lo que yo sé dar en el diseño instruccional, sino también lo que usted necesita dar. ¿Por qué estamos trabajando diseño instruccional? Porque usted como docente superior debe saber qué es el diseño instruccional. ¿Por qué vamos a hacer una microclase? Porque yo quiero asegurarme que usted antes de las prácticas tenga una práctica previa de enseñarle a sus compañeros un tema importante. En ese sentido, esa es la estructura de este seminario, pero también es lo que el diseño instruccional plantea hacia dónde quiere ir. Luego, la instrucción es planificada al detalle, no se deja lugar a la improvisación. 3, la utilización de técnicas pedagógicas está garantizada. 4, la calidad de los materiales y la evaluación está garantizada ya que se hace control de calidad, es decir, se revisa previamente. Y 5, se hace un uso apropiado de la tecnología de acuerdo al target y a los objetivos de la instrucción. Es decir, ¿qué quiero enseñar? Uso la tecnología en función de aquello que quiero enseñar. Este es el modelo sobre el que vamos nosotros a trabajar. Hay varios modelos. De hecho, si se fijan, aquí no lo puedo hacer ahora, pero en la presentación en presencial sí lo haré. Estas P que están aquí y que también estaba en esta lámina son vínculos que tienen infografías. ¿Sí? Voy a intentar mostrar la infografía, solo que se me va a otra pestaña y en este momento no lo están viendo. Aquí hay otra infografía. Nos vamos a quedar hasta aquí con el modelo ADITE, un poco para decirles por qué no es equivalente el diseño instruccional a planificación, pero que al final lo termina siendo. Fíjense, el modelo ADITE se llama así por el acrónimo es las siglas, ¿no? Que tiene esta palabra en función de las partes del mismo modelo. A de análisis, DI de diseño instruccional, T de tecnología y E de evaluación. Son más o menos las partes en que está diseñado nuestro seminario de actualización. Análisis. Análisis del problema instruccional a resolver, de la población, ¿sí? No es lo mismo que yo dé este seminario en Metetí a que lo dé aquí en la ciudad capital o que lo dé en Santiago o que lo dé en David, ¿no? Porque las características locales son diferentes. No he dicho si son mejores o peores porque no se trata de eso, sino de que las características de la población son diferentes. El análisis es bastante fuerte, bastante largo. Ustedes no van a hacer un análisis tan extenso, no les voy a pedir eso.
Primero, porque no les va a dar tiempo y segundo, porque lo van a hacer sobre un tema. El análisis se hace muy extenso si se hace sobre todo una materia. ¿Ok? Luego, diseño instruccional, propiamente dicho, que sería lo que llamamos planificación. Metas, objetivos, procesos, estrategias y medio instruccional. Esto es lo que voy a dejar mejor explicado en el pequeño video que les dije que voy a tener en cada lección para no hacer un video tan largo y se puedan preparar mejor para la sesión presencial, que recuerdo, porque hay gente que ha ingresado nueva, les recuerdo que es para el día 15 de octubre, no para el 8, 15 de octubre. Evaluación, tecnología, se centra en los procesos de interacción, estructuración del ambiente e implementación. Es como lo que nosotros tenemos en el campus virtual, ¿no? La parte tecnológica sería ya, después que he diseñado la instrucción, estructurar mi campus virtual, mi aula virtual que está en el campus y que de alguna manera mantiene la estructura para que se pueda dar un proceso de aprendizaje. Y luego la evaluación propiamente dicha como una estructura que permite medir los aprendizajes. ¿No fue? Dígame. Una consulta. Consúltame, Maribel. Wow, es que si empezábamos hoy, correspondía el 8, ¿cierto? Usted lo está moviendo al 15. Sí. Creo que ese día yo salgo del país, profesor. Miren, Es que la verdad que no sé, no sabría qué decirte. Lo estoy moviendo al 15 porque el 8 volvería a ser presencial y ya están teniendo esta presencial porque entonces les permitieron una presencial y una virtual. Entonces se está moviendo el 15 es por eso. No solo la estoy moviendo yo, la estamos moviendo es porque se ha mandado a que todos el 5, 6, 7 y 8 por el Congreso de Derecho, las actividades sean virtuales para no saturar las sedes y que la cantidad de personas que vayan al auditorio pues no saturen un poco la sede. Esa es la razón. Wow. Es que tengo una conferencia, estoy invitada a una conferencia de género en España. Bueno, pero tú la presentas en España y nosotros la vemos. Okay. ¿A cuándo la presentarías? Yo viajo ese día, tendría que ser, tengo que ver los horarios. Ok. Pero como tienen mi número telefónico en el chat, ¿sí? Tú y yo nos conversamos aparte y preparamos cómo sería, ¿sí? Porque como yo voy a dejar toda la información en el aula, ¿sí? Quizás lo que podemos hacer contigo es una conexión, aunque estés de viaje, o sea, aunque te vayas de viaje, hacemos que te conectes en el momento que te toque, unos 15 minutos, o sea, buscamos alternativas. Pero para que no se te cargue, o sea, si vas a viajar, yo sé que eso además implica todo un movimiento, te tienes que venir para acá, para estar en el aeropuerto, quizás, en fin. Pero lo que podemos es buscar la manera de resolver. Pero lo conversamos si quieres por el chat para buscar la mejor manera, ¿sí? Gracias, profesor. Continúo mi clase. No te preocupes. Y está bien que me lo digas ahora, pero para buscar una alternativa, ¿sí? Sí, gracias, profesor. Con gusto. Sobre los temas que vamos a desarrollar en el seminario, ¿hay alguna pregunta? Los voy a repetir. Repito toda la información para, por si acaso a alguno se le cayó la conexión, en ese momento no se escuchó bien o yo no me expresé bien. Son 4 lecciones. Lección 1, diseño instruccional. Lección 2, estrategias de pensamiento crítico y creativo. Microenseñanza, lección 3, que va a ser una microclase. Y 4, evaluación de los aprendizajes. ¿Por qué esos 4? Porque fíjense que en la estructura del diseño instruccional son las 4 áreas que aparecen para lograr los aprendizajes. También, ¿por qué son esas áreas? Porque son las áreas vitales que un docente superior debe manejar para enseñar andragógicamente, es decir, para enseñarle a adultos. Y luego me permite mirar en claro lo que usted va a representar como profesor universitario de las diversas áreas que ustedes manejan, que ya me van a decir, por cierto, porque eso lo hago al inicio, pero como faltaban algunos, no lo hice. Eso tiene cada lección un pequeño video explicativo de lo que van a hacer, ¿sí?
primero para no hacer este video tan extenso, aunque yo lo tengo grabado, pero además para que cada uno pueda ir sobre el video desde su conexión y no dependa solo de la conexión sincrónica, porque yo entiendo que en las zonas, pues no siempre es tan sencillo que la conexión esté lo suficientemente estable. Y luego, porque como tenemos un sábado más, porque nos vamos a reunir en vez del 8, el 15, entonces tendrían un poquito más de tiempo para preparar esas actividades. Unas se entregan antes y otras se entregan ese propio día. ¿Ok? ¿Sobre eso hay alguna pregunta? No todos a la vez. No, profesor, yo no Por el momento tengo no, ninguna profesor. pregunta. Ok, de todos modos tenemos igual el... Ajá, dígame. Yo, Militza, por el momento no tengo ninguna pregunta, doctor. Perfecto. Voy a revisar Tampoco, profe. Ok. Voy a revisar permítame un momento que voy a revisar la lista de asistencia, porque con la lista también verificamos que todos estemos bien inscritos y que todos estemos al tanto. No me aparece nadie. A ver, ¿qué pasó aquí? Es que no seleccioné el grupo. Ustedes disculpen, ahora sí. Ok, tengo 7 inscritos que son los 7 que estamos. Perfecto. Es que me habían dicho que el grupo era de 13. O si son de 13, pero no están todos inscritos. Al inicio sí, profesor. Lo que pasa es que algunos se retiraron en la materia número 10, 9, porque tuvieron que hacer otro fuera del país, unos estudios. Y quedamos 9. Ajá. Quedaron ustedes 8. 9 somos. 9. 9, profesor. Ya les voy a decir, no, aquí tengo 8. Aquí tengo 8, pero ya lo vamos a revisar. Permítanme un momento. Solo falta Carlos. Ajá, ya va. Ok, muchachos, aquí tengo lista a Batista Yasmín, Canto Maribel, Girón Yesenia, Martínez Carlos, Morales Mileika, Ortega Rumildo, Peralta Militza y Wellington Damaris. ¿Quién falta? Carlos Mario. Ya lo dije, Carlos Mario Martínez está aquí. Okay. No está en la clase, pero no sé si se desconectó. A ver, él estaba antes, ¿sí? Odilis, doctor. ¿Perdón? Odilis. Odilis es la que falta. Sí, señor. Ramos Odilis. ¿Y Mileika? Ahí está. Mileika sí está. Profesor, bueno, me faltaría inscribirme. No lo he hecho todavía. Importante que lo haga. Sí, sí lo voy a hacer. Ok, Odilis, aprovecha que tienes el micrófono abierto. ¿Cuál es tu profesión? Ingeniera agroforestal, ingeniería agroforestal. Ok. Es para decirles algo sobre eso ahorita. Cada uno me va a decir, por favor, su área de conocimiento, su profesión. ¿Yasmín está por aquí? No la veo, profe. No está. Pero ella Ajá. Yasmín es del área social. ¿Pero qué? ¿Trabajo social? ¿Sociología? Trabajo social. Okay. Por ahí creo que es. Okay. Maribel es del área administrativa, gerencia de empresas. Ok, administración. Ok. ¿Tú eres egresada nuestra?
Así es, profesor, y de la diversificada también. Excelente. Yesenia. Soy licenciada en educación preescolar y soy egresada de ISAE. Eso, muy bien. Martínez Carlos. Carlos es derecho, profesor. Muy bien. Correcto. Mileika Morales. También es del área social, profesor. Licenciatura en, creo que es trabajo social con una especialidad, no me acuerdo ahorita. Doctor, es algo así. No, ¿Cómo? no estoy segura. Ok. Rumildo. Sí, profesor, en el área de banca y finanzas. Perfecto. ¿Y Militza? El área de salud, licenciada en enfermería. Ah, perfecto. ¿Por qué les pregunto de qué áreas son? Porque la microclase tiene que ver con su área de especialidad. Usted nos va a dar... Aló. Aló, ¿quién me habla? Damaris. Ajá, Damaris, faltas tú, perdón. Yo soy de inglés, profesor. Egresada Licenciatura nuestra. En la Universidad de Panamá. Aló. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, Damaris. Fíjense, cada uno de ustedes tiene que preparar su microclase. Recuerden que cada lección tiene un pequeño video. Va a tener un pequeño video que explica eso, pero solo lo adelanto. La microclase, usted va a tener 15 minutos para hacer una presentación, una clase. Va a ser una clase con su introducción, su desarrollo y su cierre sobre un tema nada más. Por eso se llama micro, no pequeño, micro, porque la microenseñanza es la enseñanza centrada en objetivos muy cortos y muy precisos. Entonces, por ejemplo, yo soy del área de derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces yo les voy a enseñar lo que es el concepto de Estado, ¿sí? Entonces, en 15 minutos yo voy a plantear una actividad de inicio, una actividad de desarrollo y una de cierre para enseñar lo que es el concepto de Estado. No puedo enseñar grandes cosas porque en 15 minutos no se puede, ¿verdad? Pero se pueden enseñar conceptos importantes. Yo soy del área de banca y finanza. Entonces, voy a explicar el rol de la superintendencia de bancos. Y en 15 minutos me centro en explicar ese rol. O soy licenciada en inglés, como es Damaris. No me vayas a explicar el verbo to be, por favor, porque aquí tus compañeros saben más que el verbo to be, pero de repente explicas lo que son los adjetivos y explicas un tipo de adjetivo. Es decir, cada uno va a escoger una temática de su área de conocimiento, pero dirigida a adultos, no a niños ni a adolescentes, a adultos. Es decir, en lenguaje sencillo usted va a dar una pequeña clase, ¿sí? Y yo le voy a evaluar a partir de un formato que se utiliza para evaluar microclases, ¿ok? Entonces, vayan pensando en eso. Yo repito, esa es la lección número 3. La 3 y la 4 son lecciones que pertenecen a la segunda clase y que más o menos pretenden justamente prepararlos a ustedes para las prácticas docentes, que son las con las que ustedes cierran como opción de grado esta maestría. ¿Preguntas sobre lo que acabo de decir? Por lo menos, profesor, no sé si me escucha bien. En el área mía, que soy preescolar, ¿puedo hablar sobre didáctica? Sí, por ejemplo, porque Yesenia, ¿no? Sí, Yesenia, tú como eres de preescolar, céntrate en que nosotros vamos a ser futuros maestros de preescolar. Entonces tú me vas a enseñar lo que es la didáctica, incluso la didáctica centrada en el apresto de la lectura. ¿Sí? Profe, Maribel le habla. Ya voy, Maribel, le estoy dando respuesta a Yesenia. Ah, ok. De un momentito, ya voy.
te puedes centrar en el concepto de didáctica solamente o en el concepto de currículum, como tú desees hacerlo. Pero tienes 15 minutos y tú te ubicas como que si nosotros vamos a ser maestros de preescolar. Cuando le toque a Yesenia, tú eres Yesenia, sí, perdón. Cuando le toque a Maribel, Maribel se ubica como si nosotros vamos a ser licenciados en gerencia de empresas. Entonces ella toma un pequeño tema administrativo, por ejemplo, teoría clásica de la administración. Entonces ella en 15 minutos tiene que presentarnos, pero no es una exposición. Por favor, eso es lo que quiero que tomen en cuenta y métaselo en la cabeza. No es una exposición, no es una charla donde usted dice una cosa y yo la evalúo. No, no, es una clase. Usted es el profesor. Usted va a asumir el rol de profesor. Usted va a planear eso, va a traer estrategias para nosotros desarrollar eso. ¿Sí? Eso es un poco lo que quiero que quede claro ahora. Que usted es el profesor. No es una charla donde usted puso un PPT, un PowerPoint o qué sé yo, y nos quiso decir en 15 minutos el tema. No, es una clase en 15 minutos. Por eso se llama microclase. Maribel, ahora sí tienes la palabra. Era eso lo que le iba a preguntar, profe. Porque, por ejemplo, los que solo fuimos a una práctica con la diversificada, para los que no hemos ejercido como docentes es un poco más complicado que para los que ya son docentes. Esa es la idea. La idea es que se equivoquen aquí. La idea es que se equivoquen acá y no se vayan a equivocar después. Exacto, profesor. Y le agradecemos porque casualmente el fin de semana que terminamos decíamos, wow, ¿qué es lo que viene en seminario y cómo vamos a prepararnos para la práctica, ¿no? Y ya la práctica es a nivel superior, nosotros darle a estudiantes universitarios. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso quiero que esa última sesión, que es presencial, verlos en acción, verlos cómo se visten, verlos cómo se presentan, verlos cómo tiemblan o cómo no tiemblan o cómo saben de qué están hablando, si motivan a los estudiantes. O sea, yo voy a revisar todo eso y se los voy a decir. Yo soy condescendiente con la nota porque a mí la nota no me interesa. A mí me interesa es la evaluación formativa. Que usted ese día se vaya empoderado de que eso que usted va a hacer cuando enseña administración, enseña enfermería, preescolar o el área que usted sabe, porque usted es el experto, usted se sienta que lo que ya no solamente sabe, sino que sabe enseñar. Porque ese es el reto de esta maestría. No es que usted aprenda solo educación, que eso está muy bien, por supuesto, sino que usted se meta en su cabeza y en su corazón que todo lo que usted de ahora en adelante comente sobre el área de conocimiento en el que usted es experto, lo tiene que enseñar. Esa pregunta que hizo Yesenia es importante. Miren que la didáctica es justamente enseñar. La didáctica es hacer llegar un conocimiento a otros. Pero importante, hay que hacer transferencia didáctica. ¿Qué es el concepto de transferencia didáctica? Que eso es un concepto que utiliza mucho la mente del docente, no del alumno, del docente. ¿Qué es la transferencia didáctica? Eso lo enseño yo en didáctica aplicada a los del profesorado. Pasa desde lo que yo sé a si lo sé transmitir. Porque yo puedo saber inglés, pero no necesariamente saberlo explicar para que otro entienda. Yo puedo saber de derecho, pero no necesariamente transmitir información didáctica sobre el área de derecho. Entonces, la transferencia didáctica tiene que lograr el aprendizaje. No solamente que yo muestre que sepa mucho, sino que usted lo aprenda. Entonces, eso es lo que quiero, el ejercicio que quiero que hagamos con la microclase y que usted se vea en esa situación. Bueno, yo estoy claro que es administración, pues en tu caso, Maribel, ¿no? Tú lo aplicas, lo trabajas, vas a ir a otro país, seguramente vas a hablar de administración, vas a hablar del tema de la gerencia, vas a hablar de esos temas. Buenísimo, lo sabes, lo vives, te gusta. Ahora hay que ir un escalón más arriba. Bueno, lo enseñas. Es decir, le transmites a otro ese afecto que tienes por el área que estudiaste. Soy ingeniero agroforestal, entonces yo quiero enseñarle a otro que aprenda esto, aquello y lo otro. Y así, y esa es la dinámica de la docencia superior, ¿no?
También entendiendo de que ya no le estoy transmitiendo a niños, o que no se lo estoy transmitiendo a adolescentes, sino que se lo estoy transmitiendo a adultos. ¿Y qué pasa con el adulto? Bueno, que el adulto tiene unas características muy particulares. En principio, que cree que se las sabe todas. En segundo lugar, que tiene estructuras ya maduradas desde el punto de vista del aprendizaje. Tercero, que el adulto se siente mucho más vulnerable al momento de aprender, justamente porque siente que ya lo sabe todo. Por eso es más bien una coraza. Esas son características del adulto de las que la gente no siempre quiere hablar. Entonces, enseñar a adultos muchas veces es mucho más delicado, porque además el adulto también tiene otras ventajas, que es muy crítico, que puede ser muy crítico. Entonces, no le puedo venir con cualquier idea. Tengo que tener ideas muy razonables. Segundo, el adulto viene con opiniones de la vida. Entonces, a veces cuesta ayudar a un adulto a diferenciar que primero tienes que teorizar, es decir, tienes que saberte el concepto de algo para después opinar sobre algo y no al revés. Por ejemplo, usted lo ve en las redes sociales, usted ve adultos a veces emitiendo opiniones sobre situaciones que se dan, pero no buscan ilustrarse y saber el concepto de eso, saber qué está detrás de eso, sino que me voy a emitir opiniones. Y es verdad, la libertad de derecho ampara tus opiniones. Lo que no ampara es la impertinencia de tus opiniones porque no conoces de qué se está hablando. Entonces, enseñarle a adultos, por eso es tan difícil. ¿Qué pasa con un niño? Que un niño puede ser crítico, es crítico, hay que desarrollar pensamiento crítico, pero el niño como está en estado de formación inicial, para él muchas cosas van a ser nuevas. Entonces usted siempre termina siendo el héroe. Pero en la docencia superior ya usted no va a ser el héroe, usted va a ser el facilitador, porque conocimiento hay. Ahora, que ese conocimiento se pueda aplicar verdaderamente y se aplique lo suficientemente bien en un área profesional, y ese es el otro detalle nuestro. Nosotros enseñamos en el área profesional. Es decir, tenemos que enseñar para que sean buenos ejecutores de la profesión en la que van a ejercer. ¿Sí? Entonces, estos temas, por eso que no sé si han visto, hay un video que yo no sé si lo han escuchado, es un pequeño video, pero tiene que ver con esto que digo, ¿no? Una vez coincidieron en un congreso de ingeniería una serie de profesores de ingeniería y el piloto que con el que iban a volar, pues los saludó y les recordó que él había sido su estudiante. Todos se bajaron por miedo a que él los llevara. Y eso dice mucho y muy mal, por supuesto, de todo este proceso, porque yo soy el primero que debe creer en el producto que estoy formando, ¿sí? Es como que si yo, que he dado clase en educación preescolar por muchos años, en el área de valores, de ética y en el área de gerencia, no acepte que una estudiante, una exalumna mía, sea maestra de mi hijo o de mi hija, ¿sí? Entonces quiere decir que no creo en el producto que he formado. A veces puede ser porque como la conozco o lo conozco, digo, mejor no. Él es bueno, pero no quiero que esté con mi hijo, qué sé yo. Pero más allá de eso, que puede ser muy, muy subjetivo, me refiero al creer en el producto que yo estoy formando. Y ese es el trabajo que usted va a comenzar a realizar como docente superior y es el que yo le quiero transmitir en mi humilde experiencia, ¿vale? ¿Preguntas, comentarios sobre la microclase? Bueno, a mí me pareció excelente, profesor. La verdad que, bueno, como quien dice, ahora sí vamos a ver si lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, todos estos meses, pues hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Así es. Y siento que uno de sus errores aprende, ¿verdad? Así que exhorto a los compañeros que se llenen de ánimo. Estos son los primeros pininos que vamos a dar, así que el hecho de que yo sea docente, ¿verdad? Yo trabajo con una población de preescolar de 4 y 5 años, pero enfrentarse a un mundo ya de personas adultas ya no es lo mismo, ¿verdad? Sí, uno tiene la experiencia, pero no es lo mismo trabajar con adultos que trabajar con niños.
Excelente, excelente, Yesenia, porque además nos marcas, con tu intervención última, nos marcas esa diferenciación en la enseñanza, y por eso la enseñanza y la diferenciación del concepto pedagogía y andragogía, ¿no? Un poco para distinguir que no es lo mismo enseñar a niños, ¿sí? Que tienes unas metas bastante claras también, que la sociedad de alguna manera pretende lograr con esas metas, sino que trabajo con adultos me va a exigir otra serie de características centradas en la formación. Sí, totalmente. Yo pienso, profesor, también que es bastante preparación referente a lo que vamos a enseñar o aplicar, porque ya estamos hablando de una población que, si te estás equivocando, te puede no sé, puede intervenir, decir no me parece, hay que estar preparado para eso. Y es mejor, en mi caso, digo yo, esta microclase creo que es súper oportuna, porque vamos a tenerlo a usted para que nos guíe y que nos diga, por ahí no es, debes enfocarte acá. Creo que es perder de pronto el miedo, y si nos equivocamos, saber que estamos entre compañeros y que lejos de criticarnos, van a corregirnos. Correcto, correcto. Y has dicho algo interesante, Maribel, que quiero rescatar. Ustedes van a coevaluar a sus compañeros, pero no para ponerle nota, porque no se trata de la calificación. Se trata de que mi compañero sea lo suficientemente maduro para felicitarme por lo que hice y también para sugerirme otros aspectos que me hagan mejorar mi práctica. Porque es verdad, ustedes se van a enfrentar ahora en la práctica docente con un grupo entero que les va a ir bien, porque ustedes ya lo quieren hacer y esa emoción de hacerlos les va a ayudar mucho. Pero si usted previamente ha practicado algo, se ha visualizado en ese proceso, de alguna manera se centra en pensar cómo lo haré, incluso que pueda servirle de práctica esto que hagamos nosotros, pues esa es la idea, ¿no? Entonces, no solo lo que yo les pueda decir desde mi experiencia, porque soy educador de años y me gusta esta área de la microenseñanza, a mí me fascina, me fascina muchísimo, porque me ha ayudado a mí y también le ha ayudado a muchos a eso que dice Maribel, perder ese primer miedo, que ese miedo nunca se pierde, quiero decirles. O sea, yo al iniciar la grabación, al iniciar el contacto con ustedes, siempre, con cualquier grupo, siempre tengo un pequeño temor. No sé con qué me van a salir. Por supuesto que la experiencia va dando más herramientas para qué hago si me salen con esta situación. ¿Qué hago si me salen con esta situación? Entonces lo que hago es preparar escenarios. Si es un grupo muy callado, entonces, ¿qué hago si es un grupo muy callado? Si es un grupo muy criticón, no crítico, criticón, de los que son fastidiosos por criticar todo, entonces, ¿qué hago en ese sentido? ¿Cómo mantengo mi rol? ¿Cómo mantengo mi simpatía? ¿Cómo mantengo mi empatía? ¿Cómo controlo mi antipatía? Por decir algo, ¿no? Si el grupo es muy preguntón, porque hay preguntones buenos, quiero decir, ¿no? De críticos, esos sí son los críticos. ¿Qué escenario? Entonces, ¿qué hace la experiencia? Irte preparando diversos escenarios, ¿sí? Pero el miedito ese que te da de si hablas mal, si no te entienden, si hasta te ven algo en la ropa, en la cara, no sé, que le genere burla, sobre todo con adolescentes, a quien también le he dado muchos años clase, nunca se va a perder. Pero yo creo que ese miedo es sano. La experiencia me ha dicho que ese miedo es sano, porque eso nos obliga a prepararnos. Nos obliga a no pensar que todo está hecho. Y nos obliga a que no nos las sabemos todas. A que necesitamos incluso repasar y leer antes de una clase, porque me pueden hacer esta pregunta, porque se pueden ir por esta línea, porque ya tuve con este grupo esta situación. O sea, y la experiencia pues te va curtiendo, es verdad. Pero el miedo, ese miedo no se va a desaparecer, va a controlarse. Pero es sano, repito, es un miedo sano. Es un miedo sano. Buenísimo. ¿Algún comentario más, pregunta que nos quieran hacer, análisis, reflexión?
Insisto, no todos al mismo tiempo, ¿no? Bien, mis apreciados estudiantes, entonces a lo largo de la semana voy subiéndoles la actividad de tal manera que las actividades de cada lección, de tal manera que las puedan ir desarrollando y conforme a eso las puedan entonces preparar. Lo que sí está ya es la lección número 1, al menos para que vayan leyendo. Les comparto también allí un video de una conferencia que di sobre diseño instruccional que puede ayudar a abrir con mucha más tranquilidad, porque lo pueden parar, pueden ir tomando nota, pueden hacer preguntas, esa situación. Voy a abrir un foro por cada actividad, por cada semana, foro 1, diseño instruccional, foro 2 y así cada uno. Y en esos foros, ustedes pueden ir haciendo preguntas o comentarios sobre los contenidos, ¿no? Sobre la microclase, vaya al foro 3. Sobre las estrategias, vaya al foro 2. Sobre diseño instruccional, vaya al foro 1. Un poco para que sepan que esa es un poco la estructura con la que vamos a trabajar. Bien, voy a cerrar la clase, cerrar la grabación, perdón.